naturales con capacidad de riego están todas sin caudal disponible. Por lo tanto, todo futuro crecimiento del riego en Uruguay viene de la mano de la construcción de nuevos embalses. Y para construir embalses se necesita el lugar o la superficie. Tener una política de desarrollo del riego que no considere una estrategia asociativa o multipredial del uso del agua, en el largo plazo condena a todo aquel pequeño o mediano productor que está en una cuchilla o en un cerro. Es decir, la forma de construir desarrollo inclusivo con oportunidades de incorporar el riego, mejorando la productividad y la competitividad para un mediano productor tambero que está en la cuchilla de la colonia Rubio, es darle la posibilidad de que acceda al agua. Si lo que tiene es una cuchilla, no va a poder tener jamás la disponibilidad de agua si no somos capaces de construir estrategias asociativas o sistemas multiprediales, que son muy fáciles de enunciar, que son muy fáciles de dibujar. Si habremos rayado lámina mirá que represa sale acá, todo bárbaro, hasta que llega el momento que hay que poner de acuerdo a 4 o a 5 personas para hacer una obra en conjunto. Iniciativa transversal, la estrategia del desarrollo del riego suplementario en los sistemas productivos, y hoy, ¿cuál es la agenda del desarrollo de esa estrategia? La visión, la fundamentación, obviamente, adaptación a la variabilidad climática, como ya dije, reducción de la variabilidad anual de la producción. El Uruguay tiene hoy una agricultura básicamente de verano, y en 9 de cada 10 años el máximo potencial o la productividad primaria neta no se alcanza o tiene su tope porque el factor limitante es el agua. Por lo tanto, si el Uruguay tiene energía solar incidente para producir 12 toneladas de maíz y cuando llueve producimos 12 toneladas de maíz, la cuenta es ponerle el agua cuando le falta. Eso requiere que sea económicamente viable y que desde el punto de vista de la utilización de los recursos sea sostenible. El aumento de la productividad por hectárea, disuadiendo la expansión de la frontera agrícola. Lo de disuadir tiene que ver con el concepto de lo que ocurrió en los últimos años. Una presión de demanda externa con precios muy sostenidos por los principales commodities agrícolas nos llevó a una masificación de la agricultura, una extensión de la frontera hacia zonas que tienen costo de logística más elevado, pero sobre todo, y es lo que más preocupa, hacia suelos que son más frágiles. Por lo tanto, potenciar al máximo la productividad agrícola de aquellos suelos que tienen menor riesgo de deterioro, de degradación, puede ser una estrategia país en el largo plazo. Nosotros no estamos tirando de este campo, estamos tratando de acompañarlo, porque en realidad mucho de lo que se ha hecho en los últimos años lo ha hecho impulsado por el mercado. Es decir, todavía no hay efectos de las políticas que yo acabo de mencionar. Todavía no hay créditos, creo, concedidos. Todavía no hay proyectos presentados en el nuevo marco de la Ley de Promoción de Inversiones. Sin embargo, van a ver ustedes la curva de importación de pivots por año no para de crecer. Y eso es producto de un razonamiento empresarial muy simple, que es relacionar lo que resigno de producción por no regar y vincularlo con el aumento del precio de la tierra que ha habido en los últimos años, y las dos cosas combinadas llegan a que el costo de oportunidad que estoy pagando por no regar fundamenta o justifica la inversión. Y eso ha pasado en todos los rubros, no solo en la agricultura. Los mejores establecimientos lecheros de nuestro país, que hoy están en 12 o 13.000 kilos de materia seca efectiva
efectivamente consumida tienen entre el 15 y el 20% de su superficie regada. O sea, no estamos hablando del riego para el arroz o del riego para el maíz o del riego para la soja. Hoy hay riego para las pasturas en la lechería y hay riego en la ganadería. Esa es la historia, no lo voy a aburrir con números, pero históricamente el arroz fue el gran consumidor de agua en nuestro país. Los sistemas de riego están prácticamente en la misma zona que están los molinos arroceros, pero la agricultura de verano, de secano, está en la otra punta del país, y por lo tanto, pero coincide que es donde están los suelos más aptos, y por lo tanto el desafío es aprovechar esta cuenca para tratar de desarrollar eso. Esto es lo que le decía, en el año 2008-2009 se importaban 20 o 30 pivots por año, hoy se importan 90, pero del año 2006 hacia atrás no se importaba ninguno o se importaba uno o dos. Esto está asociado a la evolución del precio de la tierra y lo que tenemos que analizar es cuáles son los factores que de alguna manera pueden limitar o estimular que ese proceso sea más lento o más rápido. El marco legal, el marco institucional, la experiencia, lo de éxito mixto debe interpretarse como experiencias buenas y malas en las estrategias asociativas, potenciales impactos ambientales, que hoy empiezan a ser una variable fuerte a considerar, porque la sociedad tiene demandas importantes para con la agricultura, a veces con conocimiento científico y a veces con suposiciones, pero es nuestra responsabilidad garantizar la sostenibilidad del sistema. Instrumento de financiamiento, del cual se habló hoy, investigación, porque en realidad podemos generar el recurso agua, pero tenemos que tener el conocimiento en la aplicación del agua en cuanto a los sistemas de producción, y este tema que es central, la capacitación de la gente que va a operar los sistemas. La agenda de desarrollo del riego tiene una visión de mediano y largo plazo, tiene un enfoque de cuenca hidrográfica, trata de clasificar tipos de emprendimiento, vamos a ver de qué manera, considera el uso asociativo, parte del supuesto o definición de que el riego es siempre suplementario para las condiciones del Uruguay, y trata de considerar las lecciones aprendidas en programas anteriores, porque no es la primera vez que en el Uruguay hay iniciativas de riego. Normalmente, si uno se pone a buscar un poco en la historia del riego en el Uruguay, se va a encontrar con que el primer emprendimiento de riego tuvo que ver con la seca del año 1942. La unidad de aguas blancas y el sistema de riego de la colonia Tomás Barrenta Fray Bentos es la respuesta a una sequía, y alguien desde el gobierno o desde la administración del turno dice: habría que regar, sin preguntarle a los que estaban ahí si querían regar. La sequía del 88-89 trajo como respuesta un muy buen programa en cuanto a los resultados que tuvo en la generación de fuentes de agua, que fue el Prenadero. Un programa que puso 70 millones de dólares en fuente de agua y que puso menos de $500 millones en generación de tecnología y construcción de capital humano. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Un proyecto que se preocupó por la fuente y no tanto por la utilización. Después tuvimos un programa de financiamiento, el PPR, que tuvo un foco mucho más focalizado, valga la redundancia, en los aspectos de sostenibilidad,
pero que se quedó en una escala muy pequeña sin encontrar la necesaria escala comercial que requerían las inversiones y que se basó prácticamente exclusivamente en subsidio. Con esas lecciones aprendidas, nosotros decimos, repasando esa agenda, bueno, en materia legal, que era, yo dije visión de mediano plazo y antes dije marco legal, ¿verdad? Ley de riego, adecuación de los aspectos legales. Hemos remitido un proyecto de ley que en este momento está en consideración del Ministerio de Medio Ambiente que establece cambios importantes en la ley de riego del año 1996. Por ejemplo, la ley de riego del año 1996 creaba la figura de la sociedad agraria de riego, con la idea de generar un formato social que permitiera que varios se asociaran para desarrollar un emprendimiento colectivo. Y yo me acuerdo bien porque yo participé en la creación de esa ley cuando estaba en la Asociación de Cultivadores de Arroz. Pero un poco antes de votarla, algún legislador se le ocurrió agregar, 1996, una frase que decía: en ningún caso al productor se le podrá cortar el suministro a riego. Eso es lo mismo que yo los invite a ustedes tres y a Jiménez a hacer una represa entre nosotros 5, cada uno invierte el 20%, pero Jiménez un día dice: yo hoy no pago, no quiero, el agua este año no la pago, y nosotros no le podemos cortar el agua el año que viene a Jiménez porque la ley dice que en ningún caso se le podrá cortar el agua. Ni para el agua de la OCE existe eso, ¿verdad? Entonces, hubo un montón de tiempo invertido en decir, bueno, ¿por qué razón las sociedades agrarias de riego no han funcionado en este país? Hasta que al final, cuando uno mira detenidamente la ley, dice, porque nadie se va a asociar con otro si los derechos y las obligaciones no tienen un adecuado equilibrio. Se modifica el estatuto tipo de las sociedades agrarias en ese proyecto de ley. Se crea una herramienta para intervenir en el caso de no pago. Se crea la figura del operador del sistema de riego. ¿Qué es el operador del sistema de riego? Si nosotros somos 14 productores en una cuenca, que algunos son productores agrícolas, otros son productores lecheros y otros son productores ganaderos, y tenemos identificado desde el punto de vista topográfico una buena represa, lo que hemos hecho históricamente, muchas reuniones, muchos asados, muchas discusiones para ponernos de acuerdo cómo participamos en la inversión para hacer la obra de riego. Nunca discutimos cómo la vamos a utilizar. Y como tenemos conocimientos, experiencias, habilidades y necesidades diferentes por los rubros que tenemos, pero además por las situaciones patrimoniales o por las actitudes personales, es difícil ponernos de acuerdo. La ley crea la figura del operador de riego, porque ¿por qué no nos imaginamos que haya alguien que gestiona, que hace la inversión, que cobra por el agua y que gestiona el agua? La ley anterior no lo preveía. De la misma manera de que existe un consorcio al que le otorgan una concesión de un tramo de ruta y le otorgan un financiamiento en función del cobro de un peaje. La elegibilidad de los sistemas de riego para el sistema de participación público-privada, y la definición por ley de la tarifa binomial para los sistemas colectivos, es decir, considerar la tarifa fija y la tarifa variable. Cuando nosotros incorporamos una obra de riego que debe ser amortizada en 50 años y le damos la oportunidad al predio de Jiménez de tener riego, si él después decide no regar, porque
puede decidir en algún momento no regar. No quiere decir que su predio no valga más porque tiene el derecho a acceso al agua. Y por lo tanto, riegue o no riegue, hay un componente fijo. Nosotros estos productos son productos de una consultoría legal y técnica financiada por el Banco Mundial durante los 2 últimos años. La estrategia de desarrollo de riego 2015-2030, que es lo que yo estoy tratando de explicar brevemente en algunas transparencias, tiene 180 páginas, tuvo 1 año y medio de trabajo, ha tenido análisis jurídicos, económicos, sociales, ambientales, de todo tipo, porque va a ser la hoja de ruta de desarrollo del riego de los próximos 15 años. Y por lo tanto,